Mucho gusto. Cuéntame, ¿qué hizo con esa pierna? Me botó la perra. Andaba pateando a la perra. Estaba pateando la perra. Venga para acá porque tenemos... Hola. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Luchito. Mucho gusto tenerte con nosotros. Usted siempre, cada día más joven, ¿cómo lo hace? Hay una pastilla. Se Una llama- pastilla. una pastilla de cuánto. Es una pastilla. Por favor, haciendo- Dorian Gray. Total. Hola. Bienvenido. ¿Puedo saludar o...? Hola, senador. La estética dice que hay que ¿Cómo está? sentarse. Bienvenido. Muy bien. Hola, chiquillos. ¿Usted es el maestro de la marraqueta? El caballero de la marraqueta. Pero bueno, quiero decirle que yo soy marraquetero. Pero después vamos a conversar. Alejandro. Porque además tiene que ser panadería de barrio. Es de barrio. Esas cuestiones que venden en los supermercados que parece chicle. Mala. Ah, Bueno, Alejandro, como buen Carol. candidato, se va en la tarea de saludarlo uno por uno, porque yo creo que está haciendo el puerta a puerta en todos lados. De televisión. Está haciendo el puerta a puerta, candidato, no me diga que no. Hola. Es que Alejandro fue hola. jefe de varios acá, ¿eh? Entre ellos fue jefe mío. Pero espérate, no vayas con esa sorpresa. allá. Alejandro, ¿con qué te gusta la marraqueta? Mantequilla. Palta. Mira, la porque- mejor marraqueta puede ser de todo. Porque tú le puedes poner mantequilla, le puedes poner palta, le puedes poner atún, Correcto. Claro. le puedes poner un tomatito y de repente si hay un palmito. No, la marraqueta. Perdón, es fantástica. Alejandro, y aquí a ver si Venga, tienen y el también mismo barrio que sola. nosotros. Cuando hay un cauceo, cuando queda un poquito de ensalada de tomate a la chilena y veis un pedacito de marraqueta, ¿no te pegáis la sopa? Sí. Sí. ¿Y el pebre? No, el pebre. Yo Gran generalmente compañero. en el pebre ya quedo sin hambre. ¿Y con miga, Exactamente. con miga o sin miga? Buena pregunta. No, conmigo. ¿Con miga? Con miga. Con tutti. En el No. norte le llamaban pan francés. Ah, sí, pues el pan. También voy a dar mi opinión de A cómo ver. me gusta la marraqueta. A ver. Mermelada de mora casera, Oh, tostadita, es sí, lo ideal eso. para un rico desayuno. Qué rico. Hoy día tengo la suerte de preparar un sándwich para usted que va a ser, le pusimos la marraqueta golosa. Ya. ¿Cómo? Adivine lo que va a traer esto. ¿Qué se imagina usted por eso? Con la golosa. La golosa. Bien Media contundente. dulce, tirado ¿Ah? al dulce. No, al contrario. Cebolla caramelizada. Contundente. Tenemos unos churrasquitos con No. ajo, un poquito de queso, orégano y vamos con esa marraqueta. ¿Le parece? Me Queremos lo vino mismo. como 1 millón de votos. Perdona, Agustín, una pregunta. ¿Es solo para Alejandro No, o que hay puede para todos, ser que para...? aquí hay una No, olla de mire. carne, no te preocupes. Hay una Me ollita de carne. encanta. ¿No? Que salgan hoy día tres. Yo me inscribiría, Agustín, con un barros luco casero. Vamos a ver el barro loco. Dios. ¿Te atrevéis con uno? Sí. Barros Aprovechemos luco de casero, pedir. Sí. churrasquito con quesito caliente. Aprovechemos de pedirle todos a Agustín por acá una marraquetita con mantequilla para poder conversar Obvio. tranquilos. después. Oye, pero además que el señor Pan, ¿cómo se llama el señor Pan? Julio. Don Julio trajo un jamón de pierna espectacular. Y un queso, uy, se me hizo agua la boca, Carlos. Ay. Y un queso también que está exquisito. Alejandro, alcanza. Es que, perdón el tuteo, pero es que Obvio. te conocemos hace mucho, entonces a veces uno trata en la formalidad ahora de candidato y eso, pero ya que nos permitámonos el tuteo, ¿ya? Bueno, ¿Alcanzas a tomar desayuno? ¿Tienes tiempo? ¿Eres de los que se levanta más temprano para alcanzar a sentarse en la mesa y tomar un buen desayuno o no? eso es como la meditación diaria. Mi tecito con la marraqueta, normalmente con palta o mantequilla, nada más. Y la pongo en el congelador porque yo compro la marraqueta en Valparaíso. Ya. A la ¿Qué salida Valparaíso? porque a la salida del Congreso claro. hay pan batido de verdad. Claro, lo metes al congelador. Entonces lo traigo, lo meto al congelador y voy sacando y lo meto a un horno, pero ese horno eléctrico. Correcto, no lo claro. No al microondas, porque ahí sí que No, queda, sí, se sí, destruye. Si uno queda en la tibu. Y cuando ya está empezando a dorarse, lo saco y, maestro, No, y que oye, da placer cuando digno de Pablete. Es digno de Pablete. Y da ese placer culpable Dios. cuando uno ve que la mantequilla se derrite sobre ese No, pan. a ti te encanta Es solo tuyo, nada más que ¿A tuyo. ti te Vamos a hacer lo encanta siguiente. ¿Qué? El candidato Alejandro Guillé viene a visitarnos como la mayoría de los candidatos, la totalidad en realidad, para conversar sobre las cosas que a ustedes más les interesan en un ambiente súper doméstico. Pero antes de eso, don Simón Oliveros preparó una presentación en 120 segundos. Ponga mucha atención. Pasó de ser el más creíble del periodismo chileno a senador de la República y ahora busca transformarse en presidente. Alejandro Guillé, en 120 segundos. Guiller da confianza, Guiller te comprende, Guiller gobierna con la gente. Alejandro René Eleodoro Guiller Álvarez siempre fue un hombre ligado a la política, claro que haciendo las preguntas y no como ahora cuando es él quien las responde.
No voy a estar contestando los supuestos de algún periodista que cree que esto o que piensa que esto. Su vuelo al Parlamento no tuvo escalas en directo al Senado por Antofagasta, una parada para tomar vuelo y transformarse luego en candidato presidencial de una nueva mayoría sin la DC y que tuvo como hito el apoyo del PS, que terminó sepultando las intenciones de Ricardo Lagos Escobar. Y el resultado ganador, el senador Alejandro Guillé. En segunda vuelta vamos a estar todos juntos y por supuesto yo voy a ser presidente de los 17 millones de chilenos y algo más. Sociólogo, periodista, papayero criado en Antofagasta, de siesta sagrada, incluso dijo que votaría por Piñera. Guillé ha tenido que salir al pizarrón en esta carrera presidencial que ha sido dura, con fuego amigo y externo. Se le cuestionó su rol de antaño como vocero de las ISAPRES. La participación del sector privado en salud ha demostrado ser muy relevante para el desarrollo de nuestro país. Le ha tocado estar a la cabeza de un conglomerado que ha sufrido los embates de una díscola democracia cristiana, un equipo que pese a todo sigue firme tras los pasos de Piñera, pensando ya en una segunda vuelta presidencial. ¿Quién dice que tengo los bracitos cortos? Y mucha confianza en el equipo y que vamos a jugar como nunca. Independiente, regionalista, esposo, padre de 3 hijos, cercano al radicalismo y masón. Solo le resta ser bombero para completar el dicho popular. Claro que durante esta campaña son varios los incendios que ha tenido que apagar. Candidato, lo invito a que volvamos un poco a su pasado, cuando usted era profesor y cuando le ponía notas a varios de los integrantes del Mucho Gusto. ¿Por qué no nos cuenta algunas papitas de estos estudiantes? Ya, pues hay una etapa de docente, buena la pregunta. Alejandro. ¿Hay algunos alumnos o algunas personas que trabajaron para ti en tu época de docente o de periodista? No, Rodrigo, trabajamos, fuimos colegas. Sí, es que hay una particularidad, Alejandro, que yo sé que tú lo olvidaste, pero yo venía recién partiendo cuando Alejandro llega a Chilevisión en esa época y yo la estaba pasando súper mal porque me asignaron a tribunales y ahí de verdad no era lo mío, porque me gusta estar en la calle, construir historia. Y tribunal era un área compleja, pero nadie más lo podía hacer. Entonces yo le había pedido al jefe anterior, que era Patricio Caldichuri, si me podía cambiar. Y el Pato, ¿sabes lo que me dijo? No. No, pero yo Y Alejandro, llevamos 2 días nada más, no me conocía nada. Yo fui, golpeé su oficina, le dije, Alejandro, mira, no me gusta lo que estoy haciendo. Y él confió en mí y me cambió de área. Y de ahí cambió Ah, mi qué suerte. bueno. Mira, pero ¿hay alguien más que esté fuera de pantalla? Bueno, Pablete. ¿verdad? Pablo Alvarado. Don Pablo Alvarado. Porque fue muy bonita la experiencia con Pablo y sus boys, porque Pablo llegó a la universidad, era la apertura de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Ya. Él es de la primera de generación. Generación. Y me acuerdo que no llevábamos una semana y ya se quería tomar la escuela, Pablete. ¿Te creía que era universidad Que pública? él ya llegaba con una suerte de súbditos alrededor de él, como una especie de Con los bodes. apóstoles, discípulos. Lo que pasa es que Pablete siempre fue un Líder. nato, pero además tiene esa cosa creativa de dirigir grupos. O sea, tiene buen Como liderazgo. liderazgo. Exacto, y es creativo. Y él siempre quiso hacer lo que hoy día hace, que es ser productor de programas en televisión. Y ahora que de está- entretención, además, que le interesa. Y además, pero puede hacer programas serios también, ¿no? Sí, Ojo. no, y ahora que También dirigió Tolerancia Cero. El de la sala de termómetro. dirección. Sí, pues. Sí. También el claro. termómetro. en esta ruta de ser candidato, por ejemplo, ¿no pensaste en incorporar a personajes como Pablete? Porque hoy Podría por haber hoy, sido su vocero. claro, porque hoy por hoy se necesitan muchos recursos para llegar a la gente. Y ese tipo de cualidades, pucha, que ayudan. Sí, pero lo que pasa es que hay que saber dónde está la vocación de las personas. Lo que decía Rodrigo, Claro. uno más o menos, la gente rinde donde tiene talento, vocación, interés. No, es absurdo, sobre todo en una industria creativa, que pongas a alguien en aquello que no está cómodo. Entonces tú tienes que mover las piezas, y se movieron varias piezas y yo no me equivoqué con ninguna, tengo buen olfato. es verdad. Qué bueno, qué bueno. ¿Usted ha pensado en su equipo ya con el que eventualmente podría trabajar en La Moneda? Uno va siempre echando el ojo, pues va viendo qué gente se mueve, con quiénes tiene fiato, porque acá lo más importante es la confianza y la lealtad. De repente se puede equivocar a alguien, pero tú confías en él y puedes reparar. Pero cuando no confía, aunque sea un genio, más es un dolor de cabeza. ¿Incorporaría Segundo, gente? que en Chile hay que renovar bastante la política con más gente de otras generaciones. Hay mucha gente que estudió doctorado, magíster, sale del país, vuelve y está cesante. Ustedes Sí. comprenderán que eso es insostenible. Así es. ¿Incorporaría gente de la ADC, por ejemplo? En una Sí, eventual candidatura? y no solo de la ADC. Si el Estado no es un lugar donde se toma por asalto, tú tienes que combinar meritocracia,
de antecedentes, de carrera, y poner la gente que lo va a hacer bien. Ojalá todo fuera a través de la meritocracia. Alejandro. Digamos, dentro de la meritocracia, pero también tienes que darle sentido y sello a tu gobierno. Por lo tanto, una parte del equipo es gente que sigue tus ideas. Pero si hay otros que no la siguen, pero que comparten más o menos principios comunes y están dispuestos a colaborar legalmente, tú puedes abrir el abanico. Y yo creo que hay mucho concurso público que debe hacerse para ocupar muchas plazas. Además, tenemos que recuperar el tema de la diversidad de género, acortar las brechas, incorporar la diversidad étnica de nuestro país. No tenemos gente del mundo de verdad, ¿no? Que los represente. Pero son Exacto. Después el mundo de la cultura, el mundo de la ciencia. Yo creo que integrar más a la diversidad de la sociedad. El caso del deporte. Ustedes estaban haciendo un reportaje sobre las drogas. Una de las maneras de sacar a los jóvenes, no es la única ni basta solo, pero el deporte y la cultura amateur, exacto, y la cultura, la creatividad, pero desde que el niño nace con formación. Correcto. Por ejemplo, ayer andaba en Valdivia y fui a conocer una cancha de fútbol y llegué, era el club de Eladio Rojas, por ejemplo, y estábamos conversando con el presidente de 16 clubes. Ellos tienen una federación, hay 16 clubes y son 8 divisiones y parten de los pequeñitos. Pero ellos no tienen recursos como para enseñarles a hacer deporte, sino que juegan los fines de semana. ¿Alejandro? Y no basta, tiene que ser una educación en el deporte con disciplina y se genera lealtad, el reconocimiento de los vecinos. Entonces el cabro no tiene más posibilidad de sacarlo de la droga o por lo menos protegerlo de la droga, aun cuando en torno a ellos gira mucha gente que les quiere vender la droga. Hay que ser cuidadoso porque penetran mucho. Son tantos los temas, son tantas las necesidades país. ¿Usted optaría por un gobierno más largo? Porque 4 años pareciera que no es suficiente. ¿Extenderlo a 6 años? ¡Ay, qué tentación del poder! No, pero más allá del poder. Lo que pasa es que 4 años... Es una broma, sí. Se ha descorto. En Chile es muy corto. Es muy corto. La verdad que cuando llega un gobierno, aunque sea de continuidad, eso facilita un poco, pero te demora como 6 meses en instalar el gobierno, en nombrar todos los cargos, los embajadores, los ministros, los subsecretarios, los jefes de servicios, que son de facultad del presidente de la República. O llamar a concurso, pero eso tiene su tiempo. Después empiezas a echar a andar los proyectos se demoran años en aprobarse muchas veces, son pocos los proyectos que salen muy rápido, salvo cuando uno le pone ultra urgencia, y aquí hay proyectos que vamos a tener que hacerlo, el tema previsional, por ejemplo. Pero hay otras cosas que se van demorando y por lo mismo tienes un par de años, porque ya en el tercer año están todos pensando en el sucesor y el cuarto es campaña. ¿Y voto obligatorio? Porque se está discutiendo mucho a propósito de la abstinencia que ha habido frente al voto voluntario. Lo que ocurre es que cuando cambiamos el sistema y lo pusimos voluntario, ya rompimos la magia de que era un deber. ¿Te fijas? Y ahora quedó como si yo quiero voy. Creo que la gente interpretó al revés. La idea, pensaban los parlamentarios en esa época, y yo creo que compartí esa opinión, que la gente se entusiasmaba hacia el final de las campañas y por lo tanto gente no inscrita podía entusiasmarse y pensé que iba a votar más gente. Me equivoqué medio a medio, pero ya venir a cambiarlo a esta altura, la gente se te revela y ¿qué pasa si no vota el 60% de los chilenos? No puedes multar al 60% de los chilenos, no te da la capacidad, al final es un despelote mayor. Lo que hay que hacer es acercar la política a la gente, demostrarle que se resuelven los problemas cotidianos de la gente cuando ella participa en la elección de sus autoridades. Y eso parte de la Junta de Vecinos, de los clubes de adulto mayor, los centros de madre, desde ahí promover la participación ciudadana y transferirle capacidad de resolver muchos problemas, por ejemplo, vecinales, a sus propias organizaciones en colaboración con los municipios, por ejemplo, que lo tenemos en el programa. Entonces hay que acercar la solución a la gente, porque la mayoría de los problemas que Chile tiene solo se pueden resolver con la gente, no solo para la gente. Alejandro, estaba pensando mientras te escuchaba que hay mucha gente que te está escuchando, como la mayoría de los candidatos también, en la necesidad de encontrar en quién confiar, en quién va a hacer las cosas de corazón, de verdad, que le va a poner a nuestro país un camino certero, de mayor justicia, de mayor igualdad. Yo creo que nadie va a discutir aquello. Tú acabas de decir una frase que me parece interesante con respecto a la revelación de cómo tú eres. Yo me equivoqué. ¿Cuánto te cuesta asumir que te equivocaste? Lo has asumido públicamente con el tema de la AFP, por ejemplo. Lo acabas de asumir con respecto al tema de decir, sí, yo podría haber votado. No, AFP, ISAP. ISAP, perdón, sí, me disculpo, me equivoqué también. No te preocupes, serás perdonado. Sí, muchas gracias. Entonces, frente a ese matiz humano, ¿cómo lo reconoces tú frente a la sociedad de hoy día que exige en ti que te equivoques lo menos posible para construir una sociedad mejor? Que eso es imposible.
Porque además, si tú estás disponible a reconocer cuando cometes un error, puedes rectificar. Si te cierras porque por orgullo o porque la imagen política, insistes en el error, causas mucho daño a mucha gente. Una cosa es cuando uno se equivoca a título individual y pasó. Pero si tú cometes un error que afecta a miles de personas, tienes que corregirlo lo más rápido posible. Eso, no hay tu día. Y pagar el costo, porque la gente no quiere políticos que se equivoquen. ¿En su carrera siente que hay errores de los cuales se arrepienta? Usted en particular, ya que está Generalmente hablando hablar como más de la cuenta. Eso nos pasa a todos. Una vez no me acuerdo quién fue, dijo que mi error como político es que seguía hablando como periodista porque creía que para todo había que decir la verdad. Es que es medio raro que lo diga. Eso te lo dijo un político. La frase. Sí, lo dijo, no me acuerdo quién fue. Curiosa. Y salió en los medios. El error de Guille es que siempre cree que hay que Pero el decir caso la del juez verdad. Calvo, por ejemplo, ¿usted lo reconoce como un error en su carrera profesional? No, porque la gente se olvida de los contextos de las cosas. Las cosas tienen su explicación en su momento y en su espacio. Este caso Calvo no era caso Calvo, era caso Spiniak, que era una red de gente poderosa que abusaba de menores. Sí. Yo toda mi vida he trabajado en ONG con niños. Y por lo tanto sé que siempre, inevitablemente, se abandona a los niños y terminamos discutiendo de los poderosos. Y acá habían niños de por medio y tenían derecho a un juicio impecable. Ese fue nuestro punto de vista. Alejandro, según la CEP, la delincuencia es el ítem más importante para la ciudadanía. Siempre se han enfocado en sus propuestas a hablar sobre qué vamos a hacer con los portonazos, que se acabe la puerta giratoria, pero a usted acaba de mencionar a los poderosos. ¿Qué pasa con los poderosos? Con las colusiones. Hoy día el fiscal nacional habla de que la colusión del papel tisú es como 2.000 portonazos. ¿Qué pasa con las penas a esas personas que delinquen? Porque hoy día fueron condenados a devolver 7.000 pesos a cada persona. Sin embargo, es un tercio de las utilidades que ellos obtuvieron coludiéndose. ¿Qué pasa con esos delincuentes? Bueno, efectivamente, yo vengo del sur y me acuerdo que en Ancud habían metido preso a un pescador de 70 años de edad que salió a pescar por desesperado y como hay veda, pero el tipo no tenía otro ingreso, salió a la escondida, lo pillaron preso porque no tenía los 2 millones, no sé cuánto es la multa. ¿De dónde saca un pescador que se está muriendo de hambre, literal, 2 millones para pagar una multa? Entonces, ¿qué ocurre? Pagan las mismas multas que pagan las empresas casi. No hay ninguna proporcionalidad. Entonces, prisión por salir a cometer una infracción y otros que se roban millones de dólares, pagan abogados, pagan la multa, incluso las multas ni siquiera alcanzan a cubrir la utilidad excesiva que adquirieron mediante la colusión. Esas son las leyes que tenemos que cambiar. Incluso yo presenté algunos proyectos de ley para combatir la integración vertical, por ejemplo, en el sistema de salud. Un tipo no puede ser dueño de una AFP, de un ISAPRE y además de una clínica y además de un laboratorio, porque entonces empiezan a coludirse y a formar verdaderos monopolios para controlar los mercados. Y ahí son miles de millones de dólares, no son 2 millones de pesos, cosas por el estilo. Lo mismo ha pasado con las cadenas de farmacia, lo mismo que ha pasado. Entonces las leyes en Chile no son proporcionales al daño causado. En Estados Unidos hay prácticas que en Chile son normales y que allá le cuesta la cárcel y además le quitan porciones de mercado cuando hay colusión, por ejemplo, y además incluso van a la cárcel. En Chile no se estila, salvo casos muy excepcionales, pero son por medidas precautorias, nunca por condena. Por lo tanto, cambio legislativo. Es un problema en la ley. Claro. Entonces, con usted, Alejandro, un empresario que delinque o se colude, ¿va a ir a la cárcel? Como pasa en Estados Unidos, como pasa en Europa. Porque si no hay sanción real, y además la multa tiene que ser, primero, devolver todo lo que ganó a la mala, pero además paga indemnización a los afectados. Y eso corta de una vez el abuso. Alejandro, bueno, así lo establece la nueva ley, además. ¿Sí? Alejandro. Correcto. Sí, está bien, nos queda claro, esos son los delitos que todos llamamos de cuello y corbata, pero yo me quiero quedar en la delincuencia más macro, donde hay una sensación de inseguridad bastante fuerte en la población, y durante todos los gobiernos que han pasado hemos escuchado el foco va a estar en la delincuencia, vamos a hacer esto, las policías, las agencias de inteligencia, y finalmente uno hoy día tiene miedo hasta de ir a echar benzina a las 3 de la tarde porque te pueden asaltar. ¿Cómo vas a enfrentar tú para decir basta la delincuencia? Es multifactorial, pero ¿cuál es la propuesta de ustedes? Hay dos tipos de delitos para simplificar la respuesta. Uno son los llamados delitos que afectan a la propiedad y a las personas. Por ejemplo, lo que más se quejan los chilenos
es que te roban en tu casa el televisor o la bicicleta de tu hijo y no pasa nada, y el delincuente pasa frente a tu casa en la bicicleta de tu hijo y no la puedes recuperar. Claro. Porque si lo intenta hacer, el que es ladrón eres tú, porque tienes que entrar a demostrar que esa bicicleta es tuya. Mira, al final la ley está hecha para favorecer al delincuente. Eso es un primer problema que tenemos que modificar. Acuérdense que nosotros estamos con código del siglo XIX. O sea, una reforma a la... Absolutamente, pero además al Código Penal. lo que ha demostrado es que las investigaciones de los fiscales, en el 90% de estos casos, se cierran sin investigar. Hay un ex fiscal que se anda quejando que a él lo asaltaron y que se cerró el caso sin investigar. Porque además te llaman, así olímpico, vaya a entregar más antecedentes para aclarar el delito del cual usted fue víctima o cerramos el caso. Bueno, entonces no, pues, y resulta que todos los fiscales están con nota 7. Hay uno que está con 6-8. Muchas de las quejas de la gente, Alejandro, es que existe defensores para los delincuentes, en el fondo, y no para las víctimas. Sí, nosotros la propuesta es también... En las modificaciones creamos el defensor de la víctima, pero lo más clave, la experiencia nos demuestra, es la participación de los vecinos. Por ejemplo, estaba conversando con un amigo nuestro de La Vega que participa acá en el programa. Sí, Arturo. Bueno, Arturo me contaba, ahí en La Vega están organizados. Se les va a meter un delincuente, lo pillan, Justicia Popular, le llegan sus ubicatetex, si apareces de nuevo te va a salir peor, no vuelve más. Bueno, en la población, cuando la gente no está organizada, se meten los delincuentes, los vecinos se dan cuenta, pero tienen miedo y se esconden en su casa. Sí, pero eso no es como el llamado y terminan prisioneros. No, a organizarse. A organizar. Entonces, ¿qué es lo que demuestra que funciona? Cuando los vecinos están organizados y cualquier vecino nota algo, no sale él a enfrentar al delincuente, le informa a su junta de vecinos, la junta de vecinos se coordina con las policías y se coordina con el municipio y al compadre lo empiezan a marcar para echarlo al barrio. Claro. Esas cosas funcionan mucho más porque el vecino se siente respaldado. Por lo tanto, en muchos de los problemas que Chile tiene, esto significa la organización de los vecinos, pero con respaldo de la autoridad. Estás hablando de un tema interesante, de cómo nosotros tenemos que volver a organizarnos como comunidad. Claro. O sea, apropiarnos de esta especie de individualidad donde no me importa lo que le pasa al resto. Creo que somos capaces de organizarnos y hacer mucho más. Pero eso se está haciendo mucho, Así. Se está haciendo más. Hemos tomado está más siendo muy conciencia. efectivo. Sí, hemos tomado más conciencia. Ahora, Alejandro, yo personalmente, y creo que interpretar a otra gente, me quedo con la sensación de que se termina un gobierno y ahí quedaron un montón de proyectos y leyes. Mucho. Y uno dice, pucha, yo estaba esperando esta ley. Era necesaria no solo para mí, Los sino 4 que años. para mucha gente. De los proyectos que están ahora y que no salen, ¿cuáles te gustaría sacar a ti adelante o a cuáles le darías tu urgencia? Lo que pasa es que hay proyectos que toman tiempo. Por ejemplo, lo clave para nosotros es seguir con la gratuidad en la educación. Nosotros cambiamos el paradigma de la educación. La educación es un derecho y nadie se queda sin estudiar por falta de recursos. Pero tiene que ponerle empeño, vocación, talento, esfuerzo, porque esto no es gratis. ¿Rescata lo que hizo la presidenta Bachelet? Absolutamente. Yo creo que el principio de la gratuidad es justo, pero con condiciones también a los niños. Tiene que ponerle empeño a la cuestión. No va a estar como en Argentina, que están 10 años en la universidad. No, esta cuestión no es francachela tampoco. Pero no van becas asociadas al mérito. Es un derecho. Lo menos que le puedes asegurar a tu país es que todos los niños se eduquen sin discriminación. Ahora, las becas operan para los posgrados. O sea, cuando tú quieres que el niño que ya tiene su título y un buen chiquillo inteligente, becas a salir al extranjero o estudiar en Chile, y ahí tú tienes sistemas complementarios, porque necesitamos además que los jóvenes se especialicen. Incluso la idea es carreras universitarias más cortas y menos caras, por lo tanto, pero con mucho más posgrado accesible. Estudios de perfeccionamiento, licenciaturas, magíster, doctorado. Entonces tú ya tienes un empleo y por lo tanto te puedes ir pagando incluso cuando son esos estudios o tener becas totales o parciales. Pero eso es una vez que ya tienes el título. Hasta llegar al título pregrado, gratuidad, y le garantiza a la sociedad, perdone, algo que Chile tiene. Si acá se alega mucho de que en Chile no hay plata, eso no es cierto. El 40% de los ahorros previsionales nuestros están en el extranjero. ¿Por qué? Porque no se invierten en proyectos de desarrollo en Chile. ¿Cómo puede ser que en una economía como la nuestra no avancemos a la diversificación productiva? Sigamos exportando materias primas como lo he hecho durante 200 años. ¿Y de quién depende queremos seguir haciendo lo mismo? ¿Y de quién depende que esa plata vuelva? Bueno, primero que el Estado tenga políticas públicas y proyectos interesantes donde invertir. Solamente sugerencia. Hoy día se está produciendo en Chile una revolución que le va a bajar el costo de la energía en las casas.
Usted, señora, va a pagar menos. Y ya está pagando menos muchas comunas de Chile. ¿eh? Sí. Y es el ir a la energía renovable. Chile, el gran problema económico nuestro es el costo de la energía. Entonces, cuando pagamos $200 por unidad, hoy estamos pagando 50. Ese es el costo hoy. Ahora, como hay contrato a largo plazo, hay que esperar que se cumplan los plazos para que entren las nuevas energías, tiene su ritmo, pero Chile está resolviendo Pero, Alejandro, su mayor problema económico, que era la energía. Ya, ese es un punto. Perdona que te interrumpa, pero en favor del tiempo. Entonces, lo primero es la educación. Obvio. Ya. Salud. Salud. Y la salud está, el secreto no está en el hospital. El problema que Chile tiene es que tiene mala salud. Sí. ¿Cómo mala salud? O sea, primero... Parte de un tema cultural y educacional. No voy a echar a perder en la fiesta, sí. No importa. ¿Por la alimentación? Vaya. Claro. El chileno Nos alimentamos no sabe mal. alimentarse. La comida chatarra está matando a los niños. Ojo, padres. Niño obeso, niño diabético a corto andar. Y un chico diabético a los 15 años tiene pésimo pronóstico. Eso hay que entenderlo. Y hay que cambiar los hábitos alimenticios. Por eso en las escuelas, las manipuladoras de alimentos tienen que jugar un rol más activo al definir la dieta que necesita un niño. Y mejorar, por supuesto, la parte culinaria para que los chiquillos quieran comerse eso y aprendan a disfrutar de la comida sana. Segundo, terminar con la vida sedentaria. Tú eres deportista, Rodrigo, y te das cuenta, muy pocos niños en Chile hacen deporte y las mujeres menos. Y adultos también. Si no ponemos, y a los adultos ni hablar. Yo me dediqué a la política y no entré nunca más a una cancha. La infraestructura de los para colegios, dignidad mía. En todo. Alejandro, la infraestructura de los colegios a veces no permite tener un desarrollo deportivo como uno quisiera. Obvio. Eso también está dentro de un plan de educación, porque es re fácil realmente decir, y sobre todo porque en la extensión de la jornada escolar uno preveía que esto iba a ser parte del impacto en la educación. Bueno, yo estudié en los años 60 y nosotros en la mañana teníamos clases y en la tarde era deporte teatro, música. ¿Y eso no se yo me piensa dedicaba a la cambiar, política. Alejandro? ¿Ah? No se piensa cambiar porque de verdad Sí, claro. le hemos preguntado, de hecho, a varios candidatos. nadie lo ha respondido. Porque la gente siente la necesidad de que sus hijos puedan hacer deporte o cultura o arte en la tarde, pero resulta que hoy día los niños salen a las 3, 4, 5 de la tarde. Es que es el error en de la locomoción doble se demoran 2. Es Con tareas para la imposible. casa. Claro. Con tareas Hay para la casa. comunicación. Mira. ¿Piensa modificar eso? Lo absoluto, si nosotros hemos equivocado el modelo educacional, nosotros lo que tenemos que trabajar es para que la escuela sea formación integral y segundo, se aprenda experiencialmente. Tú solo desarrollas vocación por la ciencia cuando tienes la experiencia de investigar un tema y el profesor te desarrolla la curiosidad, querer buscar respuestas. Pero también el deporte es un hábito. Sí, pues. Fíjese, si nosotros invertimos más en deporte, vamos a invertir menos en salud, que es mucho más caro. Totalmente. Un peso en deporte son 6 pesos en salud. Sí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar las prioridades. Claro. Si nosotros somos capaces de generar en todos los barrios, está propuesto por nosotros, en todos los barrios, todos los colegios, infraestructura deportiva, no solo cancha de fútbol, infraestructura deportiva para que también las mujeres. Y esa misma infraestructura durante el día atiende a los niños, pero cuando termina la jornada escolar atiende a los adultos mayores del barrio. Y en la noche a los adultos que llegan del trabajo, tú aprovechas la misma inversión y pones al país a hacer deporte. Si tú mejoras la alimentación y el deporte, tienes un país que se enferma menos. Y lo otro, terminar con este modo de vida estresante, donde el niño entra al colegio a primero básico y empiezan con el puntaje. Y la competencia por el puntaje. Niños egoístas, cada uno se la arregla por su cuenta, sobreestresado. Y ese niño a los 30, 35 años está con angustia, depresión y todas las enfermedades mentales de las cuales somos campeones en América Latina. Si el niño va a la escuela para ser feliz, no va a aprender, a conocer, a hacer deporte, a hacer música, a vivir la experiencia de la música. Aunque uno cante y sea como Eso yo. dice que tiene un hijo músico. Pero Oiga, yo habría Alejandro. cantado si no me hubiesen dicho cuando un niño que cantaba. Alejandro, pero usted tiene un hijo músico y eso es bonito. Sí. Y un hijo mago. Sí, El mismo. mago y músico, sí lo leí. Oiga, aquí hablamos de la delincuencia y yo creo que la delincuencia, en mi opinión personal, es producto también de la desigualdad que hay en este Sí, país. claro. Y a eso quiero llevarlo, porque en el Por eso. fondo a mí el problema de la delincuencia no es un problema que me preocupe mucho, porque siempre el problema de la delincuencia tiene un trasfondo que no siempre vemos. Entonces, ¿cuál es el problema de desigualdad que yo veo? Bien cortito. Los sueldos son malos, se lo pregunté a dos candidatos que ya vinieron, y pensiones son malas. ¿Qué propone usted y eventualmente los asesores para que los sueldos suban y para que las pensiones sean mejores en el marco también de la reforma que propone la presidenta? Bueno, hay varias cosas. Primero, ¿por qué en Chile los sueldos son bajos? Porque nosotros somos economía primaria exportadora. El producto de los chilenos en su grueso se realiza en el mercado internacional.
por lo tanto te bajan los sueldos porque es parte de la utilidad que tú obtienes. Entonces el modelo, mientras no cambiemos el modelo económico extractivista, tú no vas a generar industria, no vas a hacer diversificación productiva y por lo tanto no vas a generar empleo de calidad. Vas a generar, salvo en ciertos nichos como la minería, pero que es muy acotada y dentro de la proporción de la población es muy pequeño. ¿Y eso es factible cambiarlo realmente? Pero obvio, mira... En esos 4 años, por ejemplo, si sales... Ejemplo a la vista. Sí. Hace 4 años atrás, bajo el gobierno de los que se decían los mejores, fueron incapaces de destrabar el monopolio de la energía en Chile. Generadores y distribuidores eran monopolios que impedían la inversión y la entrada de nuevos actores. Gracias a la gestión del ministro Pacheco y la decisión de la presidenta Bachelet se cambió, se rompió el monopolio. Y las energías renovables que representaban el 6,3% y representa más del 17%. Y Chile puede plantearse hacia el 2040, 2050 una matriz energética 100% de energías renovables. Eso es un ejemplo porque da empleo de calidad, abarata el costo de la inversión, te permite generar nuevos emprendimientos. Y otro ejemplo para cerrar, lo que llama la economía creativa. La economía creativa no requiere inversión, prácticamente, solo educación. Los cabros jóvenes, sobre todo, pero también algunos viejos que son más avivados, se han metido con las nuevas energías, con las nuevas tecnologías digitales. ¿Y cuál es la economía futuro? La economía de la creatividad de lo que no existe. Y los chiquillos solo con un computador y sabiendo programar, te han inventado el comercio electrónico. En China, la principal empresa de comercio electrónico del mundo, que es Alibaba, fue creada como por 8 muchachos que sin capital prácticamente, creo que invirtieron $3.000, montaron la infraestructura y inventaron el negocio electrónico y son una de las empresas más ricas del mundo. La cabeza, la creatividad pero está aquí. cuesta No es solo la tecnología. Entonces, abrirle a los chilenos, a nuestra juventud y a nuestros emprendedores más avisurados, una nueva economía que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida. ¿Qué cambio propone usted hacer al modelo? ¿Un ajuste tributario? Primero una reforma necesitas, laboral? pero si no necesitas ni plata. Primero tienes que subir a Chile a las redes digitales. Tarea 10 años porque eso cuesta $28.000 millones. Segundo, pero eso lo invierte el sector privado, chileno y extranjero. Y eso sube a todo el mundo a las redes digitales y tiene telemedicina, gobierno electrónico de los municipios, del gobierno central, mejora la eficiencia, mejora la gestión, mejora la transparencia. Pero para mejorar la distribución y la distribución de la riqueza hoy día, ¿qué es lo que plantea Daniel? ¿Qué es lo que usted propone? Bueno, una economía que se diversifique y hoy día está la posibilidad de energía renovable. Sueldo, por ejemplo, el sueldo mínimo, don Alejandro, el sueldo mínimo. ¿Lo subimos a sueldo ético o nos quedamos del sueldo mínimo? No, está planteado, pero eso no es más que un discurso. Porque tú tienes que generar mayor productividad. Ejemplo, si a los jóvenes le das pequeños capitales que no son tan grandes y que son emprendedores, los cabros son capaces de inventarte negocios nuevos. Segundo, pescadores artesanales. Estuve conversando con pescadores artesanales, anunciamos nuestra política pesquera. Mira, un solo detalle para que veas. Hoy día la ley dice que el pescador tiene un permiso para que su bote salga solo a pescar. Y el terminal pesquero es para desembarcar y vender pescado. Si eso lo transformas en un centro de negocio, de restaurantes, de artesanía, con espacio público de paseo, con, digamos, servicios básicos. La misma familia del pescador trabaja en eso otro y en los periodos en que baja la pesca o hay marea roja, esa gente se refugia en esa actividad. Alejandro, pero incluso más, el mismo bote con equipamiento y con una mínima preparación de los patrones de las naves y de sus tripulantes, puedes hacer turismo. Ninguna de esas cosas te las permite la ley. Alejandro, entonces hay que destrabar porque las oportunidades no están porque el Estado crezca y genere empleo, sino porque cada uno autogenera empleo, pero te tienen que dar las facilidades y las condiciones. Pero también eso es en conjunto, ¿no? Cuando uno piensa en los 4 años y uno piensa también en una oposición que también puede ser férrea, hacer esos cambios tampoco es fácil. Pero que esos cambios, estamos todos de acuerdo. ¿Quién se va a oponer a energía renovable hoy día? En el Senado, en el Congreso de la República, nosotros aprobamos por unanimidad las nuevas leyes eléctricas. Pero el ejercicio de destrabar es un ejercicio. Es destrabar. Si mira, si la mayoría de los problemas en Chile son de pequeñas trabas tontas, de burocracia, de tramitología, y tú despejas la inversión. Alejandro, vamos a hacer una cosa. Ahora, perdona, y lo otro es la educación. La mitad de las mujeres en Chile están en sus casas. ¿Por qué? Porque no tienen ningún respaldo ni apoyo. Entonces, cuidado de los niños, cuidado de los adultos cuando se enferman y de los niños.
Después, el cuidado del adulto mayor. Después siempre heredan a algún pariente que se tiene que hacer cargo. Entonces no salen a estudiar, no pueden trabajar y además no tienen pensión. Sí, entonces, si tú a ella la sacas de la casa y generas jardines infantiles, salas cunas, tú le permites a la mujer poder salir a estudiar y después salir a trabajar y tener su propio ingreso. Por supuesto. Yo solamente te quiero pedir que ojalá todos podamos tener la posibilidad de hacerte la mayor cantidad de preguntas posible. Cote. Yo quería llevarlo a la materia como de la familia, porque acaba de decir que los niños se educan sin discriminación. Pero este país, con algunas minorías, ha sido completamente discriminado. Por ejemplo, los niños trans, el matrimonio igualitario. Y le pregunto a usted, ¿qué pasaría en su gobierno? ¿No será mejor que un niño que está creciendo con hartos problemas, con hartos conflictos, que está en el Sename, crezca en un matrimonio homoparental, en una familia homoparental, feliz, contento, con cariño? Sí, claro. ¿Y en su gobierno qué hay aquí para lo que ayudar tienes que a esa hacer, familia? estamos discutiendo esas leyes en el Congreso y nosotros tenemos propuestas de profundizar eso. Por ejemplo, un niño lo que quiere es ser feliz y va a estar con la gente que lo ama. Si su padre incluso envió o se divorció y la madre no está en condiciones de hacerse cargo por razones objetivas, ¿no es cierto? Y el padre tiene una pareja homosexual y cuidan al niño, no veo ninguna dificultad. Porque lo voy a decir más, lo que el niño necesita es amor. Y va a estar con su padre o su madre, en caso que fuese al revés. Ahora, los niños trans es otra cosa que cuesta entenderla. Nosotros presentamos indicaciones para que el niño de mucha más temprana edad, porque si la ley dice que a los 14 años responsable penal, ¿por qué no va a ser responsable de tomar sus decisiones? Miren lo que significa. Yo he conocido casos de niñas trans. Si tú conoces y llegas a una casa y la mamá te dice, quiero invitarlo, venga a mi casa. Llegué a la casa, estas son mis hijas y este es mi hijo. De repente una niñita, todo. Y después la mamá me dice, ella es trans. Ella es niñita, en cuerpo de hombre, pero es niñita. Y tú la miras, incluso tiene cuerpo de niñita, en lo externo. ¿Cómo la vas a vestir de hombre y la vas a mandar a la escuela? Es lo mismo que hacia un niñito lo vistes de niñito y lo manda a la escuela, para él. Entonces hay que saber ponerse en el lugar de los demás y entender los dramas que se vive al interior de la familia. Es como el drama de tener un hijo drogadicto. Eso solo una familia lo entiende. Es un tremendo drama. Hasta que no lo vives. También. ¿Y en qué va esa discusión? ¿En qué va esta materia? Bueno, cuesta porque la sociedad chilena es muy pacata, es muy conservadora, todo lo que rompe a la norma, de inmediato viene el temor a que la gente se libere, y porque hay algunos que les gusta controlar el país, pues controlar lo que hacen los otros, pero un país más abierto, más compasivo. Senador, ¿y usted siente que esa niñita tiene que ir vestida de niñita porque se siente niñita y va a ser niñita finalmente. ¿Usted siente que eso va asociado, este conservadurismo que hay asociado a la extrema derecha, a la religión? No solo a la extrema derecha. ¿A la religión en algunos casos? Lo quiero llevar a hablar del tema del Papa. ¿Usted es creyente? Sí, católico. ¿Y cree que la visita del Papa puede provocar cambios en la católico, más que católico, creyente cristiano diré, pero claro, tengo más proximidad por razones históricas. A pesar de que yo estudié en un colegio evangélico y pertenecía a World Vision como 10 años y es de corte evangélico. Yo sigo ahí en World Vision. Es que yo ya me dediqué a la política, entonces... ¿Qué le parece toda la discusión que hay en torno si andamos con niños van a decir que es oportunismo, entonces... A las lucas. En torno a lo que cuesta la visita del Papa. Son 11.000 millones de pesos. ¿Qué le parece la discusión que se ha generado en torno a eso? Bueno, contribuirán los fieles, contribuirá un poquito el Estado, pondrá un poquito a la Iglesia. Es una gran cosa que nos visite el Papa. Yo creo que eso en un país que tiene hartos problemas de moralidad y de valores, creo que nos va a hacer bien. Además, tiene un Papa que todos teníamos miedo, primero porque era argentino, segundo porque había tenido un comportamiento durante el régimen de las dictaduras argentinas un poquito medio neutro, pero como Papa lo ha hecho estupendo, hay que reconocer las cosas, hay que abrirse. Yo también me equivoqué totalmente con Ratzinger. Dijeron Ratzinger, casi me morí. Y después resulta que fue un Papa que abrió la Iglesia, reconoció todo el tema de los abusos sexuales, hizo una tremenda limpieza, entonces no hay que ser prejuicioso. ¿Usted cree que puede aportar la visita del Papa Francisco a mejorar o a corregir qué tipo de situaciones inmorales ha dicho usted en su vida? No, y además que le levanta la moral al país, es un momento de encuentro, tiene virtudes y valores que no van solo allá en el pragmatismo económico. Pero Alejandro, hay que reconocer que nosotros estamos viviendo un ambiente interno bastante convulsionado, no solamente en lo dolórico, en lo emocional. ¿Rodrigo? Imagino que ahí también hay un aporte, ¿no? Por supuesto, un país donde la desconfianza reina, donde nos queremos cada vez menos. Hace falta un poquito de cariño entre nosotros. Somos demasiado críticos con nosotros, Rodrigo. ¿Tú quieres preguntar? Oye, este país nos hacemos pedazos y uno viaja y mira el mundo como está y llega a Chile y
y los problemas que nosotros miramos como atroces, en muchos sectores no son tan atroces. Pero ojo, sí hay gente en Chile que lo pasa muy mal. Es verdad. Sí, y de eso precisamente le quiero preguntar a Alejandro, porque habla usted de educación, de la relevancia que todos compartimos, de los contextos que son muy importantes, pero yo siento que hay un área donde la educación está fallando más allá de la reforma. Mi hermano es profesor, ha trabajado en colegios vulnerables, ahora está en un colegio de excelencia en San Bernardo, y la verdad es que me contaba realidades que son difíciles de creer. Es muy difícil hacer clases en los colegios vulnerables, porque los alumnos sencillamente no te pescan, no creen en la educación como una herramienta para salir de su situación. Y hay un círculo que está vinculado con la delincuencia, que está vinculado con las drogas, muchas veces hay actos de matonaje contra profesores. Entonces ahí la educación, por más que haya lindas salas, estupendos pizarrones, grandes profesores, no está cumpliendo su objetivo. ¿Cómo podemos resolver en concreto ese problema que, creo yo, atraviesa todos los colegios vulnerables de Chile? Mira, yo tengo un hermano que es profesor, director de escuela vulnerable, y tengo además un hijo en Antofagasta, de escuela Juan López, que no es tan vulnerable porque además son gente bastante emprendedora, pero hay vulnerabilidad seria. Y tengo un hijo que es profesor y que se ha frustrado como profesor porque está tan sobreregulado que no hay libertad para que las escuelas desarrollen su propio proyecto educativo. ¿Eso cómo se resuelve? Cuando la comunidad del colegio, los profesores, incluso junto con los alumnos, en la medida que se puede, con los apoderados, en la medida que se involucren, pero hacer el esfuerzo de elaborar proyectos educativos según la realidad de los alumnos. Entonces hay muchas maneras de aprender. Hay alumnos, por ejemplo, ¿tú qué necesitas que aprenda un niño del siglo XXI? Que tenga disciplina, trabajo en equipo, responsabilidad, perseverancia, respeto, tolerancia. Hácele deporte, pues. Claro. Pongan especial énfasis en la actividad deportiva. En la actividad deportiva se aprende todo eso. Pero cuando es una formación disciplinaria, no es vayan a pelotear al jardín y no molesten a nadie. No, cuando tienen un campo deportivo, cuando el niño siente que en la escuela pasa algo lindo que afuera no tiene. Que te hace feliz. Entonces quiere llegar al colegio, pues. Claro. Necesitamos que los niños sean felices en la escuela. Se estimulen. Y exacto, el niño que tiene... ¿Cómo aprendes lenguaje y comunicación? Que aprendan a hacer teatro. O los cabros que tienen talento y cantan, tener una audiencia que los escuche. Recursos para poder incluso hacer sus grabaciones. Hoy día no es tan caro eso. No es caro. Entonces, un concepto de escuela del siglo XXI donde aprendes de maneras múltiples. Y el profesor es un orientador, es un guía. No es un dictador de conferencia. Entonces él planifica las actividades y tienen un objetivo. Vamos a hacer deporte sistemático. ¿Y qué propósito? ¿Sacar al cabro de la droga o defenderlo que no se le meta la droga? Porque como el día sábado va a actuar y va a competir en el barrio y van a llegar los papás, los hermanos, los amigos y el público lo aplaude cuando juega bien y el cabro empieza a sentir que es importante en su barrio, no llega ni curadito ni se le pasó con el pito de la marihuana y quizás qué más. Y empieza a tener sentido de disciplina, lealtad con el equipo, no puedo fallar, tengo que llegar. Formas de múltiples maneras. Pero no hay que creer que esto es pura matemática y castigo. Pero Alejandro, en ese sentido, porque has insistido mucho en el tema del deporte, lo cual me parece fantástico. ¿Qué opinas de este recorte de presupuesto que se hizo a los deportistas de nuestro país para el presupuesto 2018 cuando estamos generando estos altos deportistas? Tienen que empezar desde la cuna, con esa pichanga de barrio, en el colegio, desde las bases. Y hoy día a nuestros deportistas se les quitan un recurso súper importante. Yo creo que hay que separar dos cosas. Uno es el deporte profesional o que busca descubrir talentos para lo profesional y otro es el deporte como un valor y un derecho humano esencial. Yo creo que el derecho al deporte es un derecho de todas las personas. Pero Alejandro, ojo, que muchos niños parten así y a punta de esfuerzo llegan al alto rendimiento, no solamente escuelas de talentos deportivas. Por eso explico que para poder tener los talentos hay que descubrirlos. Exacto. Entonces, para descubrirlo, no puede ser que los clubes de barrio tengan una cancha que están con los tobillos hechos pedazos como los tengo yo por jugar en cancha pésima. En el norte. ¿De qué jugaba? ¿En fútbol? Defensa central. Ah, mira. No, yo era, mándeme los heridos nomás, yo me encargo del resto. Oye, Alejandro. No, pero perdón, es que muy bien importante. Es muy distinto cuando hay una práctica deportiva regulada. Eso, cuando hay método. Lo mismo para la tercera edad, no se trata que el viejito vaya a hacer cualquier cosa. Tienes que enseñarle a hacer rutinas de ejercicio, tiene que haber alguien encargado, de acuerdo a la condición física, le tiene que hacer exámenes. O sea, por eso yo digo, si nosotros invertimos en deporte, nos vamos a ahorrar mucha plata en salud. Y por lo tanto, la red de infraestructura deportiva, vinculada además a la escuela y optimizando el recurso, que la misma infraestructura la usen todos. Y como está al interior del colegio, está
cuidada para que no la destruyan los vándalos. ¿Te fijas? Eso es bien Entonces, importante. las cosas cuando se coordinan, cuando dialogan las reformas, son mucho más eficientes. Alejandro, fíjate que yo creo que tú y la mayoría de los candidatos colocan sobre la mesa los temas que de verdad hoy día le interesan al chileno. Y lo demuestran las encuestas y hay como un discurso en común. En realidad, yo creo que todos los candidatos tienen la mejor voluntad, la mejor disposición. Yo no quiero pensar que hay buenos y malos. Quiero pensar que hay candidatos mejores y peores. Pero en un Chile que está pidiendo a gritos cambios. Pero el punto de vista más de la gobernabilidad o de la política que te vas a enfrentar ahora, más allá de las voluntades, vas a poder gobernar con una nueva mayoría dividida, por ejemplo, como está hoy día, una nueva mayoría donde hay que aplicar sentido común, acuerdo de voluntades, porque también uno dice, mira, esta persona tiene muchas ganas, pero en realidad otra cosa con guitarra, aquí tiene que unirse, aquí tiene que lograr que se unan. ¿Cómo pretendes hacerlo desde ahí? Bueno, mis hijos, cuando nosotros éramos proletas, pues también lo fui, le regalábamos unas guitarritas así nomás, pues igual se entretenían y tocaban. Uno se va poniendo más sofisticadito y le puede regalar la flauta traversa, que es harto cara. Tú vas avanzando. Lo importante es ir entregando los instrumentos progresivamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es no ponernos graves. Partamos con lo que tenemos. Por ejemplo, no tenemos profesores de educación física que va a tener en cada escuela, en las escuelas sí, pero en cada barrio, en cada junta de vecinos. Pero hay gente que ha dedicado su vida al deporte. Dale un poquito de formación y ellos mismos, los técnicos de los barrios del fútbol amateur, dirigen clubes, conocen a los niños, saben seleccionar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es masificar primero el deporte. Una vez que tú masificas, vas descubriendo los talentos. Y entonces los talentos los vas sacando y los pones en otra categoría. Pero todos tenemos que hacer deporte porque el deporte es un derecho humano esencial. Todos. Y una política en paralelo, con recursos especiales, donde el sector privado también puede hacer su aporte. No tiene por qué ser siempre el Estado, porque además política pública que tiene que ver con la salud de la población, con la calidad de vida de la población. Lo mismo pasa con la cultura. La experiencia deportiva, la experiencia cultural, tienes que vivirla para enamorarte de la música. ¿Te fijas? Tú eres que artista. Entonces, en la escuela tú generas las experiencias y vas reclutando los talentos y ahí generas otra política y otra infraestructura donde el aporte privado, por ejemplo, puede ser muy esencial. Y para los talentos especiales. Pero nosotros hicimos todo al revés. Primero construimos la red de estadios para los profesionales, que son una élite, y abajo no hay... No hay... No pasa nada. ¿Cómo vas a descubrir talento si no le has dado la oportunidad de que se muestren? Otro día me responde la pregunta igual la que le hice yo. ¿Cuál es? Yo le quería insistir con la pregunta. Estaba pensando tu respuesta, ¿no escuchaste lo que te pregunté? Tenía un trasfondo político. Que me quedé con la bala pasada por el deporte. No importa. Yo cuando niño, una cosa que sufría es que no había infraestructura. No, es que no había infraestructura deportiva. Jugaba en la calle. Lo que pasa es que yo jugaba en la calle o en las plazas y los vecinos nos quitaban la pelota. Esa misma cancha ocupó Alexis Sánchez. Alejandro, lo que pasa es que los temas son muchos. Entonces, evidentemente que tenemos que hablar. Yo simplemente te pregunté con quién vas a gobernar. Es una pregunta que se le puede hacer a mucha gente. ¿Estaría dispuesto, por ejemplo, a sumar gente del Partido Comunista a su gabinete? Todo. Sí, ¿por qué vas a excluir a unos y a otros? Si yo he dicho, voy a ser presidente de los 17 millones de chilenos, más menos que somos, porque tú sabes que hicimos la mejor encuesta de la historia. Entre 17 y 18. Exacto, entre 16 y 20 millones. Bueno, una broma tonta. Tú gobiernas con todo el mundo. Y yo creo que en Chile los partidos te dan una base, te dan una infraestructura para armar equipo, etcétera, pero yo creo que hace falta renovación de liderazgo en Chile. Punto 1. 2, ¿cómo lo resuelves? Yéndote a la sociedad civil. La mayoría de las políticas públicas funcionan cuando los vecinos están comprometidos. No puedes hacer política educacional si los profesores no son los protagonistas. No puedes hacer política de participación ciudadana si las juntas de vecinos, si los clubes de adulto mayor o los centros de madre no están involucrados. Ahí se hacen los cambios. Nosotros tenemos que cambiarle la vida cotidiana a las personas y por lo tanto gestión en el territorio y descentralizar. Usted tiene una frase muy buena que dice los políticos no confían en mí. ¿Sí? A esta altura... Alejandro... Me han ido agarrando la onda. Oiga, porque lo que pasa es que en Chile la política se hizo muy popular. Entonces se fue reduciendo a pocos. Pero hoy día, yo te digo, los jóvenes porque están participando en la política. Cuando tú participas en un movimiento social, estás en política. Si los partidos no son la única forma de participación, los movimientos sociales, todos esos dirigentes que hacen deporte amateur,
es una política pública. Lo que pasa es que no le hemos dado el estatus que corresponde. Tú le has dado un énfasis muy grande. Yo, disculpa que me extienda un poquito, pero es que a mí también me apasiona mucho el tema del deporte y la cultura como la base de una sociedad más sana. Y de repente hablamos de la delincuencia como que en realidad saquemos más carabineros a la calle, pongámonos más estrictos. Yo creo que sí hay que hacerlo de alguna manera. Pero cuando le damos la oportunidad de que los niños tengan una sociedad más sana, como desde el deporte y la cultura, yo creo que de verdad es esperanzador. Ojalá que todos tengan el mismo propósito. Así es. Alejandro, ¿cómo te sentiste acá? Maravilloso. ¿Te gustaría quedarte? No comió nada. 5 horas al debe. Acá está No, sí, yo vi que estaban envolviendo Espérate. algo. Sí. Ahí está. ¿Va al Congreso? Sí, ¿no? tenemos que Ese era. decir leyes, tengo sesión a las 12. Sí, pues iba a votar hoy día, además, la eventual capitalización de TVN. Sí, yo tengo serias aprensiones porque la televisión pública tiene que justificarse por un proyecto. No le pueden pedir plata al Congreso si no hay un proyecto que me diga esto es lo que quiero hacer y necesito tanto. ¿Te dice que no Pero hay que me proyecto, pidan tío? plata y no me digan para qué, me tiene muy incómodo. ¿No lo convence hoy día lo que ha mandado, la carta que mandó Ricardo Solari, en fin? Oye, si esto hace falta más que carta, manden el proyecto. Pero no se ha Yo no entregado. tengo ningún problema. Me encanta la televisión pública, pero quiero ver el proyecto para ver si eso es televisión pública. Muy bien. Alejandro Guiller, candidato presidencial, también se hace presente en este ciclo tan importante que hemos abierto para la ciudadanía. ¿Sabe por qué? Porque Chile nos importa. ¿Y usted ve, perdona, nuestros pecados? No, es que no hay tiempo porque si en campaña Que es como medio difícil. Mira, yo anoche llegué de estar 3 días en regiones y llegué a una actividad y salí como a las 11:30 de la noche. Créame que llegué a mi casa y le dije a mis señores, te traje unos chocolatitos. No solo a las mujeres nos pasa, a los hombres también. Por eso, Alejandro. ¿Qué cosa? No, porque llegamos cansados y nos dormimos después de un arduo día. Así que por eso el sanguchito Bueno. te ha sacado un 100. Oye, yo defiendo a la marraqueta. Sí. Dicen que tiene un pequeño problema de sal. No, pero se hace quitar. Ahora se ha cambiado. Una vez Y que te este comas la alimento marraqueta. es más sano que la mayoría de los alimentos. Yo defiendo la marraqueta. Oiga, En el norte Alejandro. se llamaba pan francés. Oye, Una vez otro que usted Allá en el puerto se llama pan batido. Una vez que En usted se Santiago coma le la pusieron marraqueta. marraqueta, así que yo defiendo el pan batido. Aplauso para Una vez que se Alejandro coma la marraqueta, Guiller. el problema lo va a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, lo que pasa